Todos creen conocer esta historia. Una niña con capa roja, un lobo disfrazado, una abuela rescatada a tiempo. Final feliz, moraleja clara. Pero en su origen, Caperucita Roja no tenía salvación. No había cazadores ni redención. Solo una niña devorada después de ser engañada, manipulada y obligada a consumir los restos de su propia sangre. Era un cuento para advertir a las jóvenes de lo que acecha bajo la piel de los hombres. Esta es esa versión, la real, la que sangra, la que no olvida. Aquí, la niña no sale del bosque, se convierte en él. Antes de que la niña cruzara el umbral de su casa, la madre se inclinó hacia ella, no con ternura, sino con una urgencia silenciosa. No fue una advertencia dicha en voz alta. Fue un susurro frío al oído, como un secreto destinado a no ser compartido. Si escuchas tu nombre en el bosque, no respondas. Y si ves ojos entre los árboles, sigue caminando. Luego puso en sus manos pequeñas una cesta cubierta con un paño oscuro, y la empujó con una suavidad tensa hacia la puerta entreabierta. Caperucita Roja no preguntó. Sabía que no debía. En esa casa nadie hablaba más de lo necesario. La niña envuelta en su capa roja, roja como una mancha en la nieve, como una herida sobre piel pálida, cruzó el umbral sin mirar atrás. El encargo era claro: llevar comida y vino a la abuela enferma. Pero el bosque no era un lugar de caminos, era un estómago abierto, y no siempre escupía lo que se tragaba. Desde el primer paso, la vegetación pareció cerrarse detrás de ella. No caminaba, era absorbida. El sendero, si es que existía, se deshacía con cada pisada, como si el bosque no permitiera huellas. La luz filtrada entre las copas parecía enferma, verdosa, como si hubiera pasado por un vidrio manchado de óxido. A cada lado del camino, los árboles no eran simples troncos, eran columnas de sombra, figuras que respiraban lento. El canto de los pájaros, constante al principio, se detuvo bruscamente, y entonces fue el silencio, no el de la calma, sino el del acecho. Un silencio que crece, que vigila, que espera. Y en ese silencio, una certeza primitiva se asentó en su pecho. Ya no estaba sola. Aunque no podía ver nada, lo sentía, como si algo o alguien caminara con ella, exactamente a la misma distancia, imitando sus pasos. A lo lejos, entre ramas retorcidas, algo brilló. Un fragmento de tela, colgando de una espina. Era viejo, raído, pero reconocible. Encaje blanco, idéntico al que su abuela solía coser en los puños de sus blusas. Estaba manchado, no de barro, número de tierra. Otro tipo de mancha, más seca, más oscura. Al tocarlo, crujió. Caperucita lo dobló con cuidado y lo guardó en la cesta sin decir palabra. Al levantar la vista, el bosque había cambiado. Las ramas parecían más bajas, las sombras más espesas. Y en medio de ese cambio, una figura la observaba. No se movía, no hablaba, solo estaba allí. Y la historia, que hasta ahora era un camino, dejó de serlo. La figura entre los árboles tenía forma humana, pero algo en su presencia desentonaba. No era la ropa, limpia pero antigua, ni su altura, ni siquiera la sonrisa demasiado ancha. Era el modo en que el bosque lo aceptaba, como si no estuviera invadiendo el entorno, sino emergiendo de él. Su mirada no era inquisitiva, era íntima, como si la conociera de antes, como si supiera cómo late su corazón. Cuando habló, su voz fue un cuchillo envuelto en seda. «¿Vas sola, niña?», dijo, y la pregunta no necesitaba respuesta. Su tono era suave, pero tenía algo oculto, algo húmedo y pútrido, como pan recién horneado en una cocina llena de cadáveres. Se acercó con pasos que no crujían hojas ni ramas. A su alrededor, el bosque enmudecía aún más. El aire se espesaba, el tiempo parecía ceder. Caperucita bajó la mirada, recordando el consejo de su madre.
pero sus piernas no se movieron. No sabía si era el miedo o la curiosidad lo que la anclaba al suelo. El hombre, el lobo, aunque ella aún no lo sabía, hablaba con palabras cuidadosamente escogidas. Le ofreció un atajo. Dijo conocer a su abuela. Dijo que su casa estaba más cerca por otro camino. Y mientras hablaba, su mirada no estaba en los ojos de la niña. Estaba en su cuello, en su respiración, en la cesta. El bosque, como cómplice, comenzó a desdibujar los bordes. Ya no había claros, solo sombras que se movían muy lentamente. Cuando el hombre desapareció entre los árboles, no lo hizo como alguien que se marcha. Lo hizo como una sombra que vuelve a su forma original. Caperucita se quedó inmóvil, con las mejillas frías y las piernas temblorosas. A su alrededor, todo parecía haberse replegado. El bosque no la quería muerta, no todavía. La quería atenta, la quería despierta. Al reanudar la marcha, sus pasos eran más lentos y su sombra parecía avanzar un segundo antes que ella. Entonces lo vio, un zorro muerto, colgado de una rama como un amuleto oscuro. Su hocico abierto y entre los dientes una rosa negra marchita. No olía a descomposición, olía a humo, a carne sellada. Caperucita no gritó, solo bajó la mirada. Quiso dar media vuelta, pero el bosque detrás ya no era el mismo, y en un tronco cercano algo más la detuvo. Una pluma, roja, clavada con precisión. Debajo, tallado con la punta de una uña o un cuchillo, su nombre, Caperucita. Fue entonces cuando lo comprendió, que el camino no estaba guiándola hacia su abuela, que el encargo de su madre era una despedida disfrazada, que el susurro al oído no era una advertencia, era una preparación. No había regreso, no habría testigos, solo un relato que quizás algún día alguien volvería a contar con dibujos dulces y lobos caricaturescos. Pero esta historia no era para dormir. Era para no cerrar los ojos nunca más. Sintió que la cesta pesaba más. No por su contenido, sino por el eco que arrastraba. Cada paso era ahora un recordatorio de que había cruzado un umbral sin retorno. No sabía si la figura la seguiría. No sabía si ya estaba en la casa, disfrazado de ternura y mantas calientes. Pero sí sabía que el bosque no perdonaba a los que ignoraban su idioma. Y antes de que pudiera avanzar de nuevo, escuchó su nombre, dicho con su propia voz, desde detrás de un árbol. La puerta estaba entreabierta, y eso, por sí solo, era una advertencia. La casa de la abuela jamás estaba abierta, no sin un saludo previo desde la ventana, no sin el sonido característico de su bastón golpeando el suelo 3 veces antes de invitar a pasar. Pero ahora, en medio del claro silencioso, con el cielo enrojecido y el bosque entero conteniendo la respiración detrás de ella, Caperucita observaba la rendija como si mirara el umbral de otro mundo. No llamó, no susurró el nombre de su abuela, solo empujó, muy lentamente, hasta que la puerta cedió con un gemido de madera vieja. El aire que escapó desde el interior no era cálido, no olía a sopa, ni a velas, ni a ropas de lana recién lavadas. Olía a tierra húmeda, a moho, y a algo más profundo, más espeso, como si se hubiera derramado algo que no debía existir fuera del cuerpo. La entrada estaba sumida en una penumbra densa. No era oscuridad completa, pero sí una especie de niebla interior, como si el polvo flotara en suspensión esperando ser inhalado. La casa no hablaba, no crujía, no respiraba. Estaba completamente inmóvil. Caperucita dio un paso dentro, y el silencio pareció tragarse el sonido. Frente a ella, una mesa. Y sobre la mesa, la sorpresa más extraña de todas, estaba puesta, con esmero. Un mantel limpio, platos ordenados, una hogaza de pan cortada en rodajas irregulares, una botella de vidrio con un líquido oscuro.
y un cuchillo, no junto al pan, a un lado del plato, como si esperara ser usado con otro propósito. Ese detalle, el cuchillo solo, lejos de su lugar natural, fue lo que hizo que la niña detuviera su respiración. La tensión no vino de lo que faltaba, sino de lo que estaba demasiado presente. Aún con la cesta en brazos, se acercó lentamente. El pan tenía un olor dulzón, pero en su centro había un punto oscuro. La botella se estaba tibia al tacto, como si la hubieran llenado hace poco, y justo en el mantel, junto al tenedor, una gota seca de algo que no era vino. Un color más espeso, más rojo, más real. En ese momento, Caperucita comprendió algo sin que nadie se lo dijera. La abuela no estaba descansando, y ella ya no estaba sola. Se sentó sin darse cuenta, como si las piernas dejaran de responder por un instante. El cuerpo actuaba por instinto, y el instinto decía: finge normalidad, finge que aún puedes retroceder, finge que no has entrado en una casa que huele a silencio muerto. Frente a ella, el plato, el pan, el cuchillo y la botella. Tenía hambre, sí, pero era otro tipo de impulso el que la hizo extender la mano y cortar un trozo. El sabor era extraño, no desagradable, pero tampoco familiar. Dulzón, terroso, con un toque metálico que rozaba la lengua como una aguja pequeña. El líquido de la botella, más denso que el vino, bajó lento por la garganta. Dejó un calor incómodo que no calmaba la sed. Algo dentro de ella comenzó a girar. Una desorientación leve. No mareo. Más bien, una pérdida de ubicación interna. Como si su cuerpo ya no estuviera alineado con sus sentidos, miró la chimenea en busca de consuelo visual, pero lo que encontró fue otra confirmación. Un trozo de ropa, chamuscado, encaje quemado, idéntico al que había visto colgado en el bosque. Y cerca de él, algo aún peor, una mancha seca que había goteado desde el borde hacia el suelo, negra en las orillas, roja en el centro. No era reciente, pero no era antigua. Entonces se escuchó la voz. Venía desde el dormitorio. Esa voz, cálida, conocida, que arrastraba las palabras como si las tejiera con hilos gruesos. «Querida, has llegado. Ven, acércate. Estoy en la cama». Pero había algo descompuesto en esa voz, como si se escuchara a través de una máscara que aún no se ajustaba del todo. Cada palabra parecía haber sido ensayada muchas veces, demasiadas. Caperucita se levantó. Dejó el pan a medio terminar. Sintió el líquido moverse en su estómago como si tuviera vida propia. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas. La figura en la cama apenas se distinguía bajo las mantas. Solo una silueta, el rostro cubierto por la sombra, pero los ojos brillaban. La niña dio un paso, el suelo crujió. La figura no se movió, solo habló. «Ven, que estoy cansada. Acércate y mírame bien». Ella no habló, pero avanzó. Algo en su interior, quizá una fuerza primitiva, una parte enterrada desde la infancia, le decía que no debía moverse, pero lo hizo. Porque la historia lo pedía, porque el bosque lo ordenaba, porque las palabras que había aprendido eran demasiado suaves para la escena que estaba viviendo. A cada paso, el aire se volvía más denso, el olor más evidente. No era enfermedad, era sangre. Al llegar al borde de la cama, vio por fin los detalles. Las manos sobre la manta no eran huesudas, eran grandes, cubiertas de vello oscuro. Las uñas eran largas, el pecho subía y bajaba con un ritmo que no correspondía a la edad de una anciana. Y el rostro seguía oculto en sombras, pero los dientes, esos dientes, brillaban como huesos lavados por la lluvia. «Abuela», murmuró por fin, «¿por qué tienes las orejas tan grandes?» La respuesta fue inmediata,
pero pronunciada con una cadencia malsana, para escucharte cuando entras sin avisar. ¿Y esos ojos? Para verte, incluso cuando cierras los tuyos. ¿Y las manos tan grandes? Para retenerte cuando intentes huir. Un temblor le subió por la columna vertebral. Su cuerpo comenzó a retroceder, pero algo en el colchón se movió, como si respirara por debajo, como si la cama entera fuera una criatura viva. Y entonces, la última pregunta. ¿Y esa boca? La figura sonrió, revelando lo que ya no podía esconder. Para comerte mejor, querida mía. La manta voló por los aires. Y la vela, la única luz en la habitación, se apagó. La habitación se llenó de un zumbido grave cuando la vela se apagó. No fue el viento, no fue un soplido humano. Fue como si el aire mismo se colapsara hacia adentro. Por un instante, Caperucita no vio nada. Solo escuchó el crujido de algo húmedo deslizándose por la madera, el gemido de un colchón al ceder bajo un peso que ya no fingía ser frágil, y luego el olor, un hedor crudo, caliente, animal. No venía de un cuerpo enfermo, venía de algo que había comido demasiado, demasiado rápido, y ahora transpiraba el secreto. El secreto estaba por todas partes, en el silencio viscoso, en las manchas sobre el suelo, en la piel que se soltaba de las paredes. Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, vio la silueta. Ya no era abuela, ni siquiera era del todo humana. El cuerpo frente a ella era una amalgama de carne y pelaje, de manos que eran garras y dientes que sobresalían sin necesidad de sonrisa. La figura estaba de pie ahora, y su aliento se sentía cerca, como si hablara sin hablar. Caperucita quiso correr, pero sus pies no obedecían. Su mente, sí. Y comprendió que había llegado al final del cuento, pero no era uno con moraleja. Era uno de esos relatos que no se contaban porque nadie volvía para hacerlo. El primer paso del lobo fue lento, pero no por torpeza. Era una elección, un deleite en la pausa, en la espera. Sabía que no necesitaba correr. Sabía que la niña ya estaba dentro, dentro de la casa, dentro del ritual, dentro del plato. Ella retrocedió sin darse cuenta de que lo hacía sobre algo blando. Al mirar hacia abajo tropezó, cayó de rodillas, y entonces lo vio, el torso, abierto, vacío, la piel curtida y aún tibia de su abuela, estirada sobre una silla como una prenda desechada. Los huesos alineados en una especie de altar grotesco, la columna vertebral limpia, el cráneo colocado sobre una bandeja de metal. Y lo peor, una cucharilla con restos de cabello. Caperucita no gritó, porque su garganta estaba sellada por una verdad aún más aterradora. Lo que había comido, lo que había bebido. No eran símbolos, no eran metáforas, eran su sangre, su carne, y ya estaban dentro de ella. El lobo no se abalanzó sobre ella, se sentó, cruzó las piernas, se acomodó en la cama con una lentitud ritual, como si esto no fuera una escena de caza, sino una conversación pendiente. ¿Le habló? Sí, pero no con palabras, con miradas, con gestos suaves, como quien da instrucciones en una ceremonia oscura. Le hizo espacio sobre el colchón, señalando el hueco tibio que su cuerpo había dejado. «Ven», decían sus manos, «aquí perteneces». Caperucita no se movía, pero dentro de ella, algo sí. Un estremecimiento, una grieta, un colapso lento. No era el miedo lo que la consumía, era la confusión. Su cuerpo había aprendido a temer al monstruo, pero no a desear el silencio. Y sin embargo, ahora sentía que si hablaba, si gritaba, si huía, lo arruinaría todo. Como si el cuento exigiera obediencia hasta el final. Como si ya no fuera la protagonista, sino un papel reciclado. El lobo extendió la mano. En su palma, una hebra de cabello blanco. Acarició su mejilla con un dedo manchado. La sangre, seca,
Dejaba una línea marrón sobre su piel de niña. «Pronto estarás limpia», murmuró él, aunque su boca no se movió. «Pronto olvidarás». Ella tembló, no por frío, sino porque su cuerpo comenzaba a desprenderse de la lógica. Como si parte de ella, quizás la más niña, se estuviera retirando, escondiéndose en un rincón del alma, y lo que quedaba, lo que respiraba, era una cosa nueva, una cosa rota o libre. Sobre el suelo, cerca de la chimenea, había más huesos, algunos pequeños, otros demasiado recientes, algunos aún envueltos en retazos de ropa infantil. La casa no era solo una casa, era un nido, un horno, una fosa común que hablaba en sueños. Caperucita avanzó. No porque quisiera, porque ya no había otro movimiento posible. El colchón crujió cuando se sentó a su lado. El lobo respiraba lento, como si la estuviera esperando desde hacía mucho, mucho tiempo. Fue entonces cuando el lobo habló, con su voz real, no la de la abuela, no la del hombre amable. Era una voz sin garganta, profunda, animal, antigua. No pedía nada, afirmaba. «Pronto serás como ella», dijo. Y Caperucita sintió que eso no era una amenaza, era un destino. La habitación ya no era una trampa, era un espejo. Bajo la manta, su mano tocó la del lobo. Era cálida, palpitante, y no se apartó. «Ya eres parte de esta casa». Las palabras resonaron en su mente, no como ruido, sino como consigna. Afuera, el bosque se agitaba. Alguien quizás se acercaba. Otra niña, otro encargo, otro cuento. Pero esta historia ya no necesitaba testigos, ni moralejas, ni cazadores con hachas redentoras. En la penumbra, Caperucita cerró los ojos y por primera vez no vio nada. Ni pasado, ni camino, ni luz. Solo un calor oscuro y una voz dentro de sí que decía: «Ya no eres comida, eres casa». El despertar no tuvo forma, ni luz, ni sonido. Solo una conciencia fragmentada que emergía desde el lodo. Caperucita abrió los ojos y lo primero que sintió fue el aire espeso, pegajoso, casi líquido. No había cama, no había suelo. Solo una superficie tibia bajo su espalda, como carne viva, como si estuviera recostada dentro del cuerpo de algo más grande. Las paredes que la rodeaban no eran de piedra ni de madera. Eran blandas, húmedas, recorridas por hilos de sangre seca, como venas sin pulso. La habitación no tenía esquinas. Se expandía con la respiración de una criatura invisible. Y cada vez que ella exhalaba, el lugar parecía inhalarla a ella. No había puertas, solo túneles estrechos, formados por pliegues y repliegues de piel orgánica. El aire olía a encierro prolongado, a sudor antiguo, a infancia muerta. A lo lejos no se escuchaban voces, sino ecos que no repetían palabras, sino emociones, sollozos, carcajadas vacías, el sonido de uñas rascando una pared que ya no existe. Caperucita se incorporó. Su cuerpo estaba cubierto de una sustancia espesa, como un sudor negro. No recordaba cómo había llegado allí. Solo sabía que estaba adentro, no en una casa, no en un bosque, adentro de algo más, algo que había estado esperando. Frente a ella, tallado sobre una membrana rojiza, alguien, o algo, había escrito nombres, decenas, cientos, algunos borrados, otros aún frescos, como heridas que no cierran. Al acercarse, vio uno que le heló el pecho, el suyo, pero debajo había otro, el mismo nombre, repetido, variaciones, como si ya hubiera estado allí antes, como si hubiera regresado a un lugar donde todas las Caperucitas eran la misma. Comenzó a caminar. El túnel se contraía a su paso, como si el lugar la empujara hacia adelante. No había silencio, no realmente. Cada paso generaba un sonido viscoso. A veces, desde las paredes, surgía un aliento cálido,
como si una boca invisible suspirara a su paso. En ciertos recodos aparecían objetos, muñecas con la cabeza girada, trozos de capas rojas colgando como pieles, pequeños huesos envueltos en lazos descoloridos. Cada fragmento era una advertencia o un testimonio, no de lo que había sucedido, sino de lo que estaba sucediendo aún, como si el tiempo aquí se hubiera podrido, y todo ocurriera al mismo tiempo, para siempre. En una sala más amplia encontró una cuna, vacía, pero al tocarla, el sonido de un llanto surgió de las paredes. No un bebé, no un niño, un lamento antiguo, prolongado, con una tristeza tan densa que dolía físicamente. En el suelo había una marca, un rastro rojo en espiral. Lo siguió. La llevó a una cámara estrecha donde colgaban capas rojas como trofeos. No eran muchas, 6 o 7. Algunas aún goteaban. Una de ellas era la suya. Lo supo antes de tocarla. Estaba allí, junto a otras niñas que habían venido antes, o después, o tal vez todas a la vez. Había dibujos en las paredes, hechos con sangre seca y manos infantiles. Representaban escenas del bosque, de la casa, del plato servido. En algunos, el lobo tenía forma humana, en otros, era una sombra. En los más antiguos, tenía el rostro de alguien familiar, el de un padre, el de un abuelo, el de un extraño que sonrió demasiado, y en todos, la niña siempre terminaba igual, devorada, transformada o convertida en parte del lugar. Caperucita cayó de rodillas. No lloró. Solo sintió que algo dentro de ella se desplazaba, como si una raíz le naciera en la columna vertebral, como si el lugar la estuviera adoptando. Y entonces lo vio. Una figura encapuchada, de espaldas, en el centro de la sala. Inmóvil. Respiraba con lentitud, como si esperara algo desde hace siglos. La capa roja cubría su cuerpo entero, pero el tejido estaba envejecido, carcomido, con marcas de garras y manchas irreversibles. Caperucita se acercó, sintiendo que cada paso era guiado por una fuerza ajena. No podía detenerse. No debía. Cuando extendió la mano y tocó el hombro de la figura, ésta se giró. Y era ella, pero vacía, sin ojos, sin boca, sin piel real. Era una carcasa, un reflejo, una versión suya consumida por el ciclo. Y sin embargo, aún viva, como si la identidad misma fuera un traje repetido. Caperucita retrocedió, pero la figura habló. No con palabras, con un susurro que surgía desde las paredes, desde los huesos, desde la historia. Solo hay una salida, y no es por la puerta. La sala comenzó a cerrarse. Las capas colgantes temblaban como carne aún viva. El aire se volvió denso como barro. Caperucita entendió lo que significaba, que salir no era escapar, que el cuento no tenía salida, que para dejar de ser presa, debía convertirse en parte del lugar. La figura se disolvió, y en el suelo, allí donde había estado de pie, apareció una nueva capa, limpia, perfecta, lista para ser usada. Caperucita estaba sentada a la mesa, no como una prisionera, ni como una niña confundida, sino como alguien que pertenece al lugar. El mismo mantel de antes, ahora limpio, los platos colocados con un orden ritual, la botella llena, una hogaza de pan humeante. La carne sobre la bandeja ya no parecía repulsiva, ni misteriosa. Tenía forma, tenía olor, tenía un lugar dentro del banquete, y frente a ella, el lobo no hablaba, no sonreía, no fingía, solo observaba con una devoción silenciosa que era más aterradora que la violencia de los capítulos anteriores. Ella alzó el cuchillo, lo sostuvo con firmeza, no para defenderse, no por instinto, sino como parte de un gesto aprendido, heredado, transmitido por generaciones de sombras que habían ocupado su lugar antes que ella. Cortó, comió, bebió. No preguntó de dónde venía la carne
ni por qué el vino sabía menos dulce que antes. No necesitaba saber, porque ahora formaba parte del acto. La liturgia ya no era ajena, la mesa era suya, la casa también. El lobo se inclinó hacia adelante, con los ojos bajos, no como cazador, sino como si rezara, y por primera vez desde que la historia comenzó, él parecía temerla. Los días pasaban, o al menos algo parecido al tiempo. La casa ya no tenía ventanas, el bosque no existía más allá de sus muros, todo ocurría adentro. La comida aparecía sola, las velas no se apagaban, y sobre las paredes nuevas marcas comenzaban a formarse, no nombres, no fechas, trazos, dibujos de niñas de capa roja sentadas en tronos de huesos, lobos dormidos a sus pies, una historia que se escribía sola, pero que ya no repetía la versión anterior. Algo había cambiado. Caperucita ya no soñaba. Dormía con los ojos abiertos. Cuando caminaba por los pasillos, los ecos de otras niñas se apartaban a su paso. Ya no era una más. Era la siguiente, la que toma el ciclo y lo hace suyo. En el cuarto de las capas, donde antes colgaban los trofeos, ahora había una sola, la suya, brillante, nueva, pero manchada en el borde, como si ya hubiera sido usada, como si la historia se escribiera al mismo tiempo que se vivía. El lobo no salía de la cocina, solo cocinaba, servía, observaba, y de vez en cuando hablaba en voz baja. Decía cosas como «el bosque vuelve a abrirse» o «la siguiente ya viene». Sus palabras no eran órdenes ni amenazas, eran profecías, y Caperucita las aceptaba sin mover un músculo. Una mañana, sobre la mesa, apareció otra cesta, con una capa doblada en su interior. No era la suya. Afuera, en algún lugar, otra niña comenzaba su historia, y esta vez sería ella quien esperara en la cama. Se asomó por la ventana, una que no recordaba haber estado allí. A lo lejos el bosque parecía respirar. Sus ramas se agitaban con ansiedad. Un pájaro voló en círculos sobre un claro. Una sombra cruzó los árboles. Una silueta infantil. Ella lo supo. Ya venía. Otra Caperucita, otra carne, otra historia que se repetiría, pero con una voz distinta. El lobo estaba de pie a su lado. No la tocó. Solo la observó con una mezcla de veneración y temor. «Tú también tendrás que enseñar», dijo. Y ella asintió. No con palabras, con la mirada, porque ya no hablaba como antes. Lo que vivía en ella no necesitaba lenguaje. Al regresar a la habitación, el espejo estaba cubierto, pero ella sabía lo que vería si lo destapabas. No una niña, no una víctima, no una sobreviviente. Vería ojos que no parpadean, manos que no tiemblan, y una sonrisa sin inocencia. El lobo se arrodilló, no con sumisión, con fe. «¿Eres mi pequeña reina roja?» La niña ya no recordaba su nombre, solo el hambre.